Con nosotros hasta ahora el asambleísta y miembro del Consejo de Administración de la Legislatura por Pachacútec, Darwin Pereira. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Un fuerte abrazo. Asambleísta, el tema de la legislación ya está pues con sus agendas planteadas para cada una de las comisiones, pero en particular la de fiscalización. Escuchaba ayer al titular de la misma, Fernando Villavicencio, decir que se tiene que poner ya como prioridad dar paso, en primer lugar, al juicio político al exministro de Energía del gobierno anterior, René Ortiz, pero no había un asambleísta ponente para iniciar. ¿En qué quedó esto? Porque creo que el plazo concluía ayer. Sí, efectivamente, después del pronunciamiento de Fernando en el Pleno, obviamente como miembro del CAL me preocupó mucho el tema. Consultamos con los técnicos jurídicos, consultamos con la misma compañera Guadalupe, y resulta que los documentos están en la misma comisión de fiscalización. Lo que tiene que hacer ahora la comisión de fiscalización es recibirlos básicamente oficialmente, porque aparentemente lo que habría ahí es un desentimiento entre la anterior comisión que está de salida y la actual comisión. Pero los documentos ya están ahí, todos los documentos para el juicio político. Y una vez que la comisión aboque conocimiento de esto, tiene que pedir oficialmente que se nombre por parte del Pleno el asambleísta ponente para el juicio político. Es un tema meramente de trámite y que, de acuerdo a lo que nos han dicho los técnicos jurídicos, no estarían todavía prescritos los plazos. Se va a hacer ya entre hoy y mañana un análisis jurídico del respecto para presentarlo al Pleno en la próxima reunión. Pero no es un poco extemporáneo este juicio político, le digo porque efectivamente es, como se dice vulgarmente, un saludo a la bandera. Tal vez tenga más relevancia para la opinión pública y para la institucionalidad del país, por ejemplo, el juicio que hay que sustentarlo todavía contra el contralor detenido, Pablo Celi, y contra el defensor del pueblo, que a propósito tiene que pedir una licencia a la Asamblea Nacional en vista de que ayer se han terminado sus vacaciones y sigue detenido. ¿Cómo van a actuar en esos casos? Bueno, en los juicios que están planteados tenemos que continuarlos, ¿no? Nos gusten o no, tenemos que continuarlos porque eso establece la norma. Y obviamente los nuevos juicios tendrán toda la viabilidad de parte del CAL. Nosotros hemos dicho que en cuanto se nos presenten todos los documentos, se nos presenten los pedidos de juicio político, inmediatamente le daremos trámite, no le daremos dilaciones al tema. Al menos en ese aspecto sabe Fernando y saben todos los asambleístas que de parte del CAL cuentan con todo el respaldo para iniciar todos los procesos de juicio político que crean que les asisten, y en ese contexto estamos listos y predispuestos para lo que venga. Ahora ya en lo que tiene que ver a temas legislativos, hay pendientes dos proyectos que el presidente ha remitido para como un veto parcial. ¿Ya tiene el CAL los mismos? ¿Se ha hecho el análisis respectivo? ¿Cuándo entrarán al Pleno? Bueno, sí, el CAL en realidad tiene en sus manos más de 100 proyectos que estaban pendientes de la asamblea anterior, y a eso se empiezan a sumar tanto, por ejemplo, la ley de comunicación, que es un proyecto nuevo, como los vetos que empiezan a llegar. Es decir, tenemos a full a todo el equipo técnico jurídico trabajando en este tema. En la asamblea, especialmente en el CAL, hay una unidad técnica legislativa que es la que hace el análisis de constitucionalidad de cada una de las leyes que llegan o que llegan vetadas. En ese contexto están trabajando a full ahora mismo, y aspiramos que en los próximos días pueda tener ya los informes para poder pasarlos a la comisión respectiva. Ya ahí va a depender mucho de las comisiones, del debate que se arme en el interior de ellas, para saber si nos tenemos que allanar o si vamos a insistir en los proyectos iniciales, recordando una cosa que nos parece muy importante. Estos proyectos de ley que llegan vetados fueron aprobados por la asamblea anterior. De una u otra manera, a nosotros nos toca ponernos al día de cuáles son los artículos vetados y cuáles son las razones que esgrime el presidente de la República en sus vetos. Pero sería, por ejemplo, las reformas a la institución, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al IES, y también a la ley de violencia digital. ¿Serían dos, por ejemplo, de los que podrían entrar como prioritarios, o hay otros en carpeta que tienen un interés mayor desde el punto de vista social, por supuesto? Sí, efectivamente, nosotros hemos armado una agenda legislativa. Ahí hay algunos temas que hemos trazado, que hemos ido delineando, que hemos ido desglosando. Básicamente hay 5 puntos en esta agenda legislativa que el país de una u otra manera lo ha ido conociendo en el transcurso de esta semana. Se trata de salud, de educación, de trabajo, se trata de derecho de la naturaleza, de defensa de los derechos de las mujeres, entre otros.
Y ahí hemos abierto un espacio, para que el país lo sepa, hemos abierto un espacio para los proyectos que el gobierno ya nos ha anunciado, al menos a la Asamblea ya nos ha hecho un documento diciéndonos, estos son los proyectos que voy a enviar este año. Y en ese contexto el espacio está libre, de tal manera que si mañana el gobierno manda, como el caso de los vetos, serán tratados inmediatamente, porque usted sabe que los vetos tienen plazos y son plazos muy cortos. En ese contexto nos toca tratarlos inmediatamente y hemos previsto justamente este tema de que nos llegaran o proyectos económicos urgentes o los vetos, que los trataremos de forma inmediata. Asambleísta, ustedes tuvieron una pequeña discrepancia con una de sus colegas legisladoras en la Comisión de Régimen Económico, que a propósito por la decisión tomada por esa comisión, que la nombró como presidenta de la misma, fue separada de Pachacutic. Pero había leído informaciones a propósito de que podrían rever esta situación. ¿De qué se trata esto del asambleísta Pazmiño? Sí, efectivamente el Consejo Político se ha reunido la semana pasada, ha tomado una decisión al respecto. Recordemos que la decisión fue temporal, fue hasta que se reúne el Consejo Político que había tomado el compañero coordinador nacional, pero ya el Consejo Político, que más o menos lo componen unas 60 personas, ha hecho un análisis exhaustivo y ha revocado la decisión de separarla. En este momento el caso Mireya pasa a conocimiento de la Comisión de Ética de Pachacutic, pero hasta que eso sucede, es decir, hasta que no se demuestre que hubo alguna irregularidad ya en el plano del debido proceso, ella sigue siendo del bloque Pachacutic hasta, repito, que la Comisión de Ética resuelva su situación. Pero esto nos deja en una posición incómoda al bloque, porque de alguna otra manera, de lo que se conoce, se habría apartado de los lineamientos del movimiento para votar a favor de Ordóñez, o por lo menos eso es lo que se preveía. Pero de la noche a la mañana, literal, hubo este cambio de decisión y los demás asambleístas de estas bancadas que no son de afines del gobierno habrían votado por ella. ¿Qué hay detrás de bastidores de esta decisión de la comisión? Nosotros hemos sido claros en el Consejo Político, y lo que se ha dicho es que a quienes corresponde analizar ese comportamiento es a la Comisión de Ética, y lo hablo desde el punto de vista legal. Lamentablemente el régimen orgánico no prevé ni que el Consejo Político ni que el Coordinador Nacional puedan sancionarla. Y en ese contexto lo que ha dicho el Consejo Político, que se pase su caso, esta imprudencia, por decirlo de una manera, esta desobediencia, a la Comisión de Ética, que es a quien se le ha pedido que se pronuncie a la brevedad posible sobre el acto que ha cometido la compañera Mireya. Por eso es que decimos que hasta ahora no podemos emitir un pronunciamiento, porque la Comisión de Ética al interior del movimiento es autónoma, tiene toda la libertad para pedir todos los documentos, la documentación que crea necesaria y poder tratar el caso. Esto recién trató el Consejo Político, que no es que se reúne cada vez y siempre, sino cuando es convocado por casos puntuales, y justamente se lo había convocado por este tema, y el Consejo Político ha tomado esta decisión. No, esto está queriendo decir que se queda en blanco o que se queda sin sanción el tema. Ya la Comisión de Ética tomará su decisión, pero repito, es una comisión autónoma al interior de nuestra organización. Pero usted, en lo personal, ¿cómo analiza o evalúa el comportamiento de la legisladora? ¿Le pareció algo desleal o no? Bueno, por supuesto que una desobediencia, ¿no? Porque había una disposición, habían acuerdos muy duros, por cierto. Habían acuerdos a los que se había llegado, y obviamente ella ha incumplido uno de esos acuerdos, y esa es la opinión quizás personal, pero en todo caso, repito, quien le toca juzgar es la Comisión de Ética. Ahora, yo también le tengo que decir a la opinión pública, en estos acuerdos no solamente quizás hubo este traspié, nosotros también tuvimos que hacer sacrificios. Nosotros sacrificamos, por ejemplo, la Comisión de Biodiversidad, que es una comisión connatural a nosotros. En estos acuerdos hay estos sacrificios que hay que hacer, a veces en la lista, a veces no previstos, pero más allá de eso hemos dicho claro a los demás bloques que quien va a tomar la decisión al final del día es el Pleno, es decir, donde estamos todos en el acuerdo, y hacemos votos porque este acuerdo permanezca, porque las comisiones ahora mismo con sus informes no son vinculantes. Es decir, Mireya mañana puede decir una cosa, pero el Pleno va a ser el que va a tomar la decisión final respecto de lo que tengamos que hacer en algún proyecto de ley que pudiera salir de esa comisión. De estas desavenencias que se ve en estas primeras semanas de la Asamblea Nacional, ¿cree usted que le podrían hacer perder fuerza política a Pachacutic dentro de la capacidad de negociación y acuerdos en la Asamblea? De ninguna manera. El último Consejo Político ha pasado revista a todas las actuaciones de todos los legisladores.
Yo diría que estamos más consolidados que nunca. Nos estamos reuniendo permanentemente. Esa ha sido la disposición del Consejo Político. De hecho, vamos a tener reuniones básicamente para que sepa el país todos los lunes, los legisladores de Pachacutic, para analizar el accionar, el caminar de cada uno de nosotros. Creemos que hasta ahora los asambleístas están desarrollando un buen trabajo. Los 25 o 26 que seamos al final del día con la decisión de la Comisión de Ética, caminaremos juntos en aras de tener, primero, una visión de país y en segundo, de sostener un acuerdo, en primer lugar con la izquierda democrática que está firmado y con el que no hemos tenido ningún problema, que nos seguimos manteniendo en firme, y también obviamente un acuerdo de mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Pero aquí déjeme decirle algo que me parece muy importante que el país sepa. Nosotros aspiramos que las leyes no solamente salgan aprobadas por esta mayoría de 70 a 71 votos. Le hemos abierto las puertas a UNES, a socialcristianos que no eran de esta mayoría, para que puedan interponer todas sus opiniones, inclusive en la agenda legislativa que estamos construyendo. Yo creo que se respira un aire de unidad, un aire de consenso al interior de la Asamblea Nacional. Asambleísta Darwin Pereira, miembro del Consejo de Administración de la Legislatura, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Un abrazo a mis hermanos ecuatorianos. El representante de Pachacutic a la Asamblea Nacional, Darwin Pereira, que también forma parte del Consejo Político de esta organización.